Bueno, es momento de profundizar en el tema del estado de prevención decretado ayer por el presidente de la República en una conferencia de prensa luego de la balacera prácticamente en esta comunidad de Ixtahuacán y Nahualá en Sololá, que dejó varios muertos, heridos y una situación complicada en el lugar. No solo se trata de una pelea territorial, ahora se trata de una lucha contra el crimen organizado. Está con nosotros el licenciado Francisco Lemus, analista en seguridad con el que vamos a abordar el tema. Licenciado Lemus, inicia el periodo de 15 días de estado de prevención. Inició el domingo pasado, precisamente, durante el entierro masivo de víctimas de este ataque de un grupo criminal que opera entre Ixtahuacán y Nahualá, en Sololá. Pero la situación ya cambia, licenciado, porque ahora ya no se trata de pelear territorio, se trata ahora de que el crimen organizado y el narcotráfico están metidos allí. Buenas tardes, Axel. Buenas tardes, televidentes. Y en primer lugar, quiero presentar las condolencias a estas familias de los fallecidos que pues han tenido el día sábado esta lamentable situación. Eso. Efectivamente, Axel, estamos ante una situación de varios elementos que debemos de considerar y analizar. En primer lugar, no es nada nuevo este conflicto que se da en esta área entre los vecinos de Nahualá y el municipio de Nahualá y los vecinos de Santa María, Santa Catarina, Ixtahuacán. En primer lugar, hay que decir que este es un conflicto histórico que viene incluso del siglo pasado. Algunos historiadores lo plantean desde el periodo colonial, y que esto no se ha resuelto, da cuestiones de tierra, cuestiones de exclusión, cuestiones incluso de límites, de monjones y todo eso. Eso no es una nueva noticia, sino que esto desde algunos años, décadas, se ha venido dando, incluso con resultados trágicos, o sea, trágicos en el sentido que han habido muertes y heridos en todo este conflicto. Sin embargo, el día sábado se registró, según las autoridades, un ataque a un destacamento militar que se ha instalado en esos municipios limítrofes para evitar justamente la escalada en la conflictividad. Esto es lo preocupante, Axel, en el sentido de que grupos, no puede decirse que son vecinos de cualquiera de los dos municipios, dada la letalidad con que las armas se ha visto en fotos y videos que se tiene. Eso ya no corresponde a que si alguien pueda tener un arma o algún vecino muy básico, un rifle, un revólver o algo, pero estos son armas de grueso de calibre, incluyendo RPG, que son antiaéreas, ¿verdad? Incluso esto ya es preocupante y que todo apunta a que este tipo de armamento pueda ser venido de las organizaciones criminales, incluyendo distintos carteles que operan en el territorio nacional. Eso es un poco lo preocupante y que se aúna a esto. Y particularmente el ataque que se da a ese destacamento militar, que solo en tiempos del conflicto armado civil se dio. Recuérdense que el país vivió por más de 30 años un conflicto entre un grupo guerrilleros y el ejército como tal, y era muy común estos ataques, pero en este momento vimos ya como un grupo organizado, porque estos tienen una organización, no es nada casual, atacaron este destacamento con lamentables víctimas, heridos. No está confirmado aún la información si ha habido elementos castrenses fallecidos, eso habría de confirmar. Esto añadiría más gravedad a la situación porque se está atacando a una institución de defensa que tiene el objetivo de defender al Estado Nacional, tanto particularmente en lo externo, pero en este momento que es un área muy conflictiva se ha solicitado el apoyo del ejército, así como también se dice de captura de elementos de la Policía Nacional Civil. Hay mucha información que todavía no está siendo confirmada. Ahora bien, la situación, licenciado Lemus, es de que la mayoría de personas pensará que sigue siendo un problema entre las dos comunidades que data de décadas atrás, que todo inició así y que se ha mantenido y que lamentablemente la situación nunca ha llegado a un acuerdo, a una solución. Pero ahora se logra observar, ayer en conferencia de prensa el presidente de la República brindaba tomas de dron donde se ve un grupo armado que no son pobladores, que son gente infiltrada en esos sectores, muy bien armados, chalecos antibalas, cascos, municiones, armas de grueso calibre, vehículos. Pero la situación entonces ya cambia. Y acá se necesita tal vez no un estado de prevención, sino que ya algo más fuerte, ¿no? Efectivamente, Axel, la información que el gobierno, la inteligencia que el gobierno en este momento tiene,
ya ha evidenciado o ha mostrado a la prensa que no se trata de pobladores de cualquiera de los dos municipios, en virtud de que no vamos a negar que hay un conflicto que incluso se ha tratado por la vía de las armas de dirimir, pero estos, por el tipo de armas, se evidencia que son ya grupos organizados, como dije anteriormente, el tipo de armas, el calibre, que ya son solo de uso militar y ofensivos. En este caso, esa información que ya posee el gobierno a través de su proceso de inteligencia nos hace ver que ya no, que son grupos ya organizados como tales, ¿verdad? Habría que determinar qué organizaciones criminales son las que están habiendo ahí. Habría que hacer un análisis del contexto, un análisis de la geografía y de los actores que se ven y los riesgos que todo eso da, porque es un área muy en el occidente del país, además del conflicto, que puede ser propicia para el trasiego de drogas, por el trasiego de armas, incluso se trata de personas también en ese sentido. Entonces, cuando hablamos del crimen organizado, no solo estamos hablando de una actividad lícita, sino que esto se ha diversificado. Entonces, es un territorio que posiblemente tiene facilidades y por lo cual busca que al atacar al ejército es un mensaje claro de que se lo tiene como enemigo, ¿no? La respuesta que ha dado el ejército ha sido preventiva, porque mientras determina a quién están enfrentando, es muy importante este estado de prevención. Naturalmente, Axel pensará que, dada la gravedad, podría montarse otro tipo de estado que podría ya dar como el estado de sitio para esa parte, pero me parece que ha sido prudente por parte del gobierno, aunque tendría que seguir en los acontecimientos si esto no va en una escalada de violencia, si va en una respuesta. Pero lo más importante es la captura y seguimiento de estos grupos criminales. No es posible que hayan atacado y hayan desaparecido. Tiene que hacer todo un proceso de inteligencia y de rastreo de estos grupos en los alrededores y municipios aledaños, porque si no se capturan, quedarán ahí como un mal antecedente de que cualquier grupo, aunque no es cualquiera, puede atacar impunemente a una autoridad, en este caso, fuerzas del ejército. Bueno, licenciado Lemos, ¿cuál sería pues la recomendación en este caso para la población de estas comunidades? Porque al final estas comunidades son las que sufren, ¿no? El intercambio de disparos, gente inocente que muere lamentablemente dentro de esta ráfaga de disparos que se están generando entre ambas comunidades. ¿Cuál sería la recomendación para que esta gente también entienda una parte que no es tanto la rivalidad territorial, sino que es la situación del crimen organizado que ha ingresado al territorio? Indudablemente, Axel, creo que ahorita la población puede hacer mucho, tanto de manera preventiva como tomar conciencia de que un conflicto que se vive y que no se niega puede ser en este momento factible de una especie de negociación para evitar que estos grupos se aprovechen de esa situación como tal, porque evidentemente estamos viendo que hay una conflictividad y sobre esta se trata de aparentar o simular o fingir que es parte de esa conflictividad. Entonces es un buen momento para que los ciudadanos del municipio de Tahualá y Zatayén, Tahuacán, puedan sentarse a una mesa de negociación con el acompañamiento del gobierno y dirimir sus diferencias a través de un proceso de diálogo. Esto con el fin de limitar y cerrar el paso a estos grupos criminales que tratan de desinformar. Aquí lo que también tenemos que ver es esa desinformación que tratan de mezclar o de señalar a elementos del ejército, del gobierno, que son parte de alguno de estos bandos. Eso es lo que se crea incertidumbre y da también a ambas partes cierta y no da certeza de quién estamos. Entonces, la recomendación es un buen momento para un diálogo, pero las medidas que establece el estado de prevención es el resguardo en sus casas, y si hay que salir, pues que sea lo más básico. Si hay necesidad de alguna emergencia, a comunicarlas a las autoridades. Pero lo más importante en ello, la recomendación más importante para mí es la organización social. Sé que esas comunidades están organizadas y debe de tomarse esa organización en beneficio del bien de la comunidad. Entonces, organizarse, me imagino que a través de la municipalidad, los consejos de desarrollo municipales, ¿verdad?, tienen que activarse en este momento y toda la población tiene que estar comunicada. Hoy creo que tenemos buenas comunicaciones, ¿verdad?, para poder estar atentos primero a las instrucciones que las autoridades den. Es decir, no caer en esa desinformación que es el ejército, que es el gobierno, que es la policía,
sino que al final son las autoridades, pero en este caso sus autoridades locales, sus alcaldes, sus líderes, tanto líderes municipales, incluso también los religiosos. Estos son los que en este momento tienen que dar la cara en el sentido de dirigir y organizar a la población. Ellos son los llamados a traer a las instituciones porque es lo más cercano. Posteriormente serían las instrucciones o la que manda a las autoridades, en este caso de gobernación, de defensa y pues de gobernación departamental. Lo demás siempre tener en cuenta de ver algún tipo de movimiento, denunciar. Creo que la comunicación con las autoridades es muy importante y sobre todo generar esa confianza entre las mismas comunidades. Es cierto que hay un conflicto, no se va a negar, pero en ese momento debemos cerrar filas, deben cerrar filas ante estos grupos que tratan de aprovecharse de esta situación, Axel. Muchísimas gracias, licenciado Francisco Lemus, como siempre, por ampliarnos en el tema. Estaremos dando el seguimiento. Son 15 días de estado de prevención, van 2 con hoy. Esperemos que esto vaya solucionándose poco a poco y que se evite más muertes de personas inocentes, comunitarios de Nagualá y de Santa Catarina de Ixtahuacán.